Buenas tardes, hermanas. Me pidieron que comparta mi testimonio y con gusto lo voy a hacer. Mi nombre es Liliana Silvia Zangaro. Tengo 64 años, soy jubilada. Estoy casada hace 43 años con Juan Carlos Pascua. Tengo 6 hermosos hijos: Ezequiel, Paula, Betiana, Juan Ignacio, Eliana y Tomás. 4 casados y tengo 5 hermosos nietos que son la luz de mi vida. 2 mexicanos, Rebeca y Josué, y 3 argentinos, Agustín, Luana y la pequeña Lea, que en este tiempo tan difícil que estamos viviendo vino a iluminar la vida de la familia. Nací en un hogar cristiano y siempre me congregué en la Iglesia Cristiana Evangélica de Avernal. Acepté a Cristo más o menos a mis 9 años con mi mamá. Recuerdo que estábamos en la cocina y no sé cómo salió el tema que si ella moría iba a ir al cielo con Dios, y yo no tenía esa seguridad. Me explicó que Jesús había muerto en la cruz por mis pecados para salvarme, y que si yo le reconocía como mi Salvador y le pedía perdón de corazón, Él me perdonaba y me aseguraba una vida eterna en el cielo. Recuerdo que fui a la pieza, me arrodillé y le pedí que me perdone de mis pecados. También recuerdo que íbamos a una campaña de carpa con don Guillermo Ferraro, un hermano muy querido. Nos había hecho unos libritos con unos textos para memorizar que algunos los recuerdo hasta hoy, como el de Romanos 3:23 y 6:23, donde decía que todos pecamos y estamos lejos de Dios. Este pecado nos conduce a la muerte, pero el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Cuando tenía 8 años nació mi único hermano. Le detectaron que tenía un tramo de intestino que no le funcionaba y le tuvieron que hacer un ano contra natura hasta que tuviera el peso adecuado para poder operarlo y conectar nuevamente su intestino. En ese interín, mi papá contrajo cáncer de intestino. Mi mamá iba de hospital en hospital con mi hermano por un lado y con mi papá por el otro, hasta que después de un año de sufrimiento falleció con tan solo 38 años. Luego mi mamá se volvió a internar para operar nuevamente a mi hermano. Fueron 2 años de mi vida que me marcaron mucho, viendo la misericordia y el amor de Dios para con nuestra familia. Mi mamá era una mamá amorosa, nos amaba con el alma, una hermosa mujer de Dios con mucha fortaleza, siempre guiándonos en su camino. Tendría tantas cosas para contar. Éramos mi mamá de 34 años, mi hermano de 2 y yo de 10 años, que veíamos cada día y en cada circunstancia el sustento y el amor de Dios. Luego, transcurriendo mi adolescencia, tuve mis altibajos espirituales. Empecé a viajar sola, a tener compañías que no eran buenas para mí, a hacer cosas que a Dios no le agradaban. No obstante, nunca dejé de congregarme. Yo sabía que hacía cosas que a Dios no le agradaban, pero había algo dentro de mí, el Espíritu Santo, que me decía que no debía hacerlas, hasta que a los 18 años me bauticé. Fui maestra de escuela dominical. Siempre me gustó trabajar con los chicos y también estaba en el coro. Luego conocí a mi actual esposo, nos casamos y servimos los dos en la iglesia. Tuvimos nuestros 3 primeros hijos y cuando tenía 34 años me detectaron a mí también cáncer en el intestino. Era una enfermedad hereditaria. Mi papá, mi tío y mi primo habían fallecido aproximadamente a la misma edad de esta misma enfermedad. Yo estaba muy angustiada, pensando en cuánto iba a vivir, quién criaría a mis hijos. Fue otro tiempo en mi vida muy angustiante, pero siempre Dios consolándome en todo momento, con llantos y tristezas, pero Dios siempre me sostuvo, a mí y a mi familia. Gracias a Él salí airiosa y luego tuve mis otros 3 hijos, como si Dios me diera una nueva vida con otros 3 hijos. También mi hermano a los 38 años contrajo cáncer de intestino y Dios también le dio una nueva oportunidad de vida. Me dediqué a criar a mis hijos,
que no era poco, tratando de instruirlos en sus caminos, equivocándome, pero tratando de hacer lo mejor. Cuando mi último hijo tenía 3 años, falleció mi mamá. Fue en mi vida un golpe muy grande que nunca hubiera querido vivir. Ella era una mujer muy querida, un ejemplo de vida en todo, un gran referente para mí y muchas personas. Cuando tenía 57 años, en un control ginecológico me detectaron cáncer de mama y en unos meses próximos me operaron. Tuve 2 operaciones en menos de un mes. Tuve rayos y quimio. Otro tiempo duro para toda la familia, especialmente para algunos de mis hijos que ya eran grandes y lo tomaban ya de otra forma. Sentí otra vez hundirme en un pozo. No entendía nada. Otra vez a mí, me preguntaba. Pero Dios siempre me sostuvo y me daba la fuerza cada día, en cada quimio, en cada rayo. Si les digo, hermanas, dentro de todo esto, nunca sufrí dolores fuertes. Dios siempre estuvo. Recuerdo en el quirófano, escuchando la voz de mi nieta de 5 años, recitar el Salmos 27:1, donde dice: Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Eso tenía en mi mente hasta que me dormí. Dios siempre utilizó a personas para fortalecerme. Sentí el amor de los hermanos, me sentí muy querida. En ese tiempo tuve la oportunidad de hablar de Dios y actualmente tengo contacto con 2 de las mujeres que estuvieron operadas juntamente conmigo. Dios también utiliza circunstancias en nuestra vida, para bien, para dar testimonio de su amor y protección. Doy gracias a Dios de ver a mis hijos, a los 6, sirviendo al Señor. Después de haber orado más de 20 años por uno de ellos y verlos servir con su familia, me llena de gozo. Como dice la palabra, Dios no nos da más de lo que podamos soportar, y eso lo viví hasta el día de hoy. Un salmo que palpé en toda mi vida es el Salmo 23. Jehová fue y es mi pastor, y nada me faltó, ni me faltará. Confortó mi alma. Cuando anduve en valle de sombra y de muerte, no temí mal alguno, porque Él estuvo conmigo. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Espero, hermanas, que les sea de bendición este testimonio. Realmente, para mí, si bien tuve muchas pruebas en mi vida, pero todo esto me ha acercado siempre más a Dios y ha sido de bendición. Bueno, que Dios las bendiga.